les mencionaba el factor de crecimiento del tránsito que tenía en cuenta ciertas variables, ¿sí? Que el método ASTO lo plantea a partir de considerar una ecuación, ¿sí? Que tiene en cuenta una tasa de crecimiento de ese tránsito y el periodo de diseño en años para pavimentos flexibles, ¿sí? Y la tasa de crecimiento que está atado a todas estas variables, pero normalmente se adopta un 3% de crecimiento de tránsito o de tasa de crecimiento, ¿sí? El factor de crecimiento puede ser calculado con la ecuación o puede ser obtenido a partir de las tablas que proporciona el método, que es una tabla muy simple. Bien, la confiabilidad era el factor R, ¿sí? Que teníamos en cuenta en el método ASTO. Lo volvemos y lo reiteramos, ¿sí? Dentro de este nomograma hemos determinado recientemente el tránsito equivalente a través de el volumen de tránsito por el censo, los factores de eje equivalentes, el factor crecimiento, el factor carril, el factor sentido. Hemos determinado un punto en esta recta, ¿sí? Ahora vamos a elegir o vamos a adoptar la confiabilidad R, luego la desviación, y así con cada uno de los parámetros que necesitamos para ingresar a este ábaco, a este nomograma, para finalmente obtener el SN, el número estructural, ¿sí? Eso es lo que estamos desarrollando en cada una de estas cosas que estamos viendo. Bien, entonces la confiabilidad R es la probabilidad de que el pavimento se comporte funcional y estructuralmente satisfactoriamente durante su vida útil, ¿sí? O el periodo de diseño, para resistir las condiciones de tránsito y medio ambiente dentro de dicho periodo, ¿sí? Entonces, es decir, ¿cuánto es la confiabilidad que le vamos a dar a nuestra estructura, a nuestro pavimento, para que tenga un comportamiento adecuado, para que la capacidad funcional, ¿sí? Que era la calidad de rodadura, la superficial, la de seguridad, el aspecto estético y la capacidad estructural, las cargas, las condiciones ambientales, estén contenidas durante el periodo de vida que se está proyectando para ese pavimento? Es decir, mediante la confiabilidad incorporamos la variable estadística o probabilística, ¿sí? Dentro de nuestro diseño, que es una de las cosas que incorpora el método a medida que fueron avanzando en esa historia cronológica que vimos anteriormente. ¿Cómo lo considera o cómo determinamos la confiabilidad R en el método? Bueno, muy simplemente el método ASTO, en función de la clasificación funcional de la vía, si es una autopista, si es una arteria primaria, secundaria, local, y la ubicación, si es urbana o rural, da entornos en los cuales es lógico o propone el método adoptar un valor de confiabilidad R, ¿sí? Una vez elegido de esta tabla, ya tenemos el otro punto para el nomograma que veíamos anteriormente. Bien, obviamente que para elecciones de confiabilidades altas, ¿sí? Presentan costos de mantenimientos elevados, pero costos iniciales elevados con costos de mantenimientos menores, ¿sí? Y se da la inversa para confiabilidades más bajas, donde tenemos costos iniciales menores, pero costos de mantenimientos mayores, ¿sí? Eso tiene que ver con la robustez que le vamos a dar a nuestro pavimento, ¿sí? Esto es un análisis que escapan a la metodología, a lo que vamos a realizar. Vamos a tomar una confiabilidad R directamente de aquí, pero en algún proyecto de mayor envergadura sería considerable e importante realizar los costos, ¿sí? Determinar los costos para poder elegir un R, ¿sí? Una confiabilidad que sea óptima, balanceando estas dos situaciones de costo de mantenimiento y costo inicial. Bien, la confiabilidad depende de diversas circunstancias que intervienen en la selección, ¿sí? Como son la incertidumbre en el volumen de tránsito, ¿sí? Y los incrementos que podría llegar a haber, porque decir que el tránsito
si nosotros hoy lo contabilizamos y decimos que el tránsito medio diario anual de una vía es tanto, ¿sí? Y hacemos predicciones de comportamiento y determinaciones a futuro, quiere decir que eso va a ser tal cual lo estamos proyectando, y no, porque podemos tener distintas variables, ¿sí? En todas estas cuestiones, ¿sí? No solamente en la parte de tránsito, sino en lo que sigue, que es materiales, tenemos ciertas incertidumbres y cierto valor probabilístico de que eso suceda, ¿sí? Entonces, la variable R, que ingresa como R, como lo que hemos determinado en la tabla anterior, tiene que ver, ¿sí? ¿Con qué? Con la desviación normal estándar de ese comportamiento gaussiano que tiene el tránsito y las otras variables, ¿sí? que fueron determinados. Si ustedes recordarán, cuando veíamos, o lo habrán visto también en alguna otra aplicación, pero en tecnología del hormigón, para determinar la resistencia característica del hormigón, ¿a qué era igual? Era la resistencia media más menos un valor, ¿sí? Que hacía que el 90, el 95% de los valores estuviesen comprendidos dentro de ese rango, ¿sí? Entonces, era el área por debajo de la curva gaussiana, si ustedes lo recordaran. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo aquí es lo mismo, ¿sí? A medida que damos con fiabilidades mayores, tenemos áreas, que esto es el Z, es la distancia hacia ambos lados de la media, pero estamos dándoles mayores áreas para las variables que estamos considerando. El error estándar combinado S0, que era el otro punto que estamos considerando dentro del nomograma, tiene en cuenta la variación de las propiedades de los materiales, ¿sí? Que esto va a producir deterioros y para desarrollar fallas o rugosidades, bueno, que van a atentar contra la vida útil del pavimento, ¿sí? Acá un comentario que con respecto a la rugosidad del pavimento, la rugosidad del pavimento o en la parte vial, rugosidad no es la aspereza de la superficie, ¿sí? No es, repito, la aspereza, es decir, no cuán áspero es la superficie del pavimento. La rugosidad en la parte vial tiene que ver con la acumulación de las longitudes de onda o de la deformación longitudinal que tiene un pavimento, ¿sí? Dicho de otra manera, es decir, la rugosidad es la sumatoria de las deformaciones, de los picos y valles, de la deformación que tenga una superficie de pavimento en sentido longitudinal, porque no creerán que un pavimento es sumamente plano, tiene imperfecciones, ¿sí? Longitudinales, o en el sentido longitudinal tiene imperfecciones, ondulaciones, producto de los procesos constructivos, producto del movimiento vibratorio que tienen los equipos de compactación, los equipos de colocación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es la rugosidad, que termina, una mejor rugosidad se transforma en una mejor condición de rodadura, porque eso es una percepción del usuario, pero también una mala rugosidad genera picos y valles en ese perfil longitudinal más abruptos que hacen que las cargas, producto del golpeteo que genera el neumático con su eje, amplifique las cargas o mayore las cargas dinámicas y produzca una aceleración en el deterioro del paquete estructural, ¿sí? Espero se haya entendido esa aclaración. Bien, ¿cómo considera todos estos comportamientos de deterioro de materiales y de procesos constructivos? A través de un error estándar combinado S0, ¿sí? Que lo que tiene en cuenta es, muy simplemente, si es pavimento rígido o pavimento flexible, dos posibilidades. Hay una variación en la predicción del comportamiento del pavimento sin errores en el tránsito, y hay una variación en la predicción del comportamiento con errores en el tránsito, ¿sí? Entonces, siempre hay una variación en la predicción del comportamiento del pavimento, producto de estas cosas que he estado mencionando recién. Pero sin errores en el tránsito y con errores, ¿sí? Podemos elegir algunos de estos valores que está proponiendo el método. Ahora, ¿quiere decir que sin errores
intrínsecamente sea absolutamente sin errores, y no, porque les mencionaba recién que hay cierta variabilidad, pero uno puede, de acuerdo a los datos estadísticos e históricos que posea de tránsito y demás, puede hacer una mejor predicción del tránsito o una más pobre predicción del tránsito en función de todo esto que le estoy mencionando. Bien, en cuanto a la subrasante, hemos mencionado varias veces, ¿sí?, que el método considera el módulo resiliente como input, como ingreso en ese nomograma que veíamos hace unas diapositivas para atrás, ¿sí? Ese módulo resiliente, lo hemos mencionado en algunas oportunidades. ¿A qué se refiere? Lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora. Y vamos a ver algunos ensayos de correlación de ese módulo resiliente para poder obtenerlo en forma más simplificada. Bien, si nosotros a un material le aplicamos, un material, un suelo, ¿sí?, le aplicamos una tensión, ¿sí?, ese material va a sufrir una deformación que si esa carga la aplicamos en ciclos repetidos, ¿sí?, cada una de esos ciclos presentará una deformación que va a ser recuperable y una deformación que no va a ser recuperable, llamada deformación plástica o permanente, ¿sí? A medida que vamos aplicando más repeticiones de carga, esa deformación permanente que tenemos en la parte inferior va a ir tendiendo a cero, digamos, o no va a acumular más deformación plástica permanente. Dicho de otra manera, ¿sí?, si tomamos el gráfico anterior y a un material suelto, como por ejemplo un suelo, le aplicamos una carga P, ¿sí?, que podría ser la carga del equipo de compactación, de un rodillo pata de cabra, un rodillo liso, un rodillo neumático, le aplicamos un ciclo de carga, un ciclo de compactación, ese material se va a deformar, ¿sí?, y cuando desaparezca la carga va a regresar a una posición, pero no va a ser la original, ¿sí?, en ese primer ciclo, con lo cual va a quedar con una deformación permanente. Si volvemos a repetir esa secuencia o aplicamos otro ciclo, el material va a cargar y va a descargar generando una nueva deformación permanente, ¿sí?, pero más pequeña que la anterior. ¿Por qué? Producto de que hay un reacomodamiento de las partículas, hay una disminución de los vacíos, hay una respuesta de ese material frente a esa solicitación que tiene una memoria que ya le pasó una carga similar, en realidad es la misma, porque la pata de cabra, el peso del equipo no varió, tiene una memoria en donde cuando se le aplica una carga, vuelve, y cuando vuelve a aplicar, vuelve y recupera, pero recupera y la deformación permanente ya es menor. Si esto lo aplicamos varios ciclos, llegará a una situación en donde la carga se aplicará y luego que desaparezca la va a recuperar y la deformación permanente va a ser prácticamente despreciable, ¿sí? En esta situación, la deformación permanente es prácticamente despreciable y tendrá una deformación recuperable porque aplicó y descargó, por lo tanto el material deformó y recuperó, ¿sí? En esta situación decimos que el material prácticamente la línea de carga y de descarga coinciden, con lo cual desde el primer ciclo al último, donde en el primero cargaba y descargaba por una línea totalmente distinta, el material no era elástico, ¿sí?, porque cargaba y descargaba por una línea distinta. En este caso se asimila a que es elástico en esta situación y es lineal justamente porque las deformaciones o las deformaciones permanentes son prácticamente despreciables respecto de la situación original. Todo esto se da para esta carga máxima constante que hemos aplicado. Si esta carga varía, se hace mayor, ¿sí?, esta situación vuelve a repetirse. Bueno, todo eso anterior lo hemos mencionado, producto de que en una subrasante, ¿sí?, que está solicitada bajo las diferentes capas de base y pavimento asfáltico, donde tenemos una carga, que es la circulación de un eje, que va circulando por ese pavimento, ¿sí? Si tomamos un elemento diferencial de la parte inferior,
ese elemento diferencial estará sometido a la presión de confinamiento, ¿sí?, más la tensión, que la vamos a llamar tensión desviadora, producto de ¿qué? De que desvía el estado tensional, que estaba este cubito en la parte inferior, producto de que la carga pasó y se fue. Es decir, desvía el estado tensional. Ahora, ¿eso es constante? No, no es constante, porque la rueda empieza a pasar, el nivel de tensión empieza a aumentar hasta que llega a un máximo y luego disminuye, ¿sí? Con lo cual tiene una variación ese estado tensional o esa tensión desviadora en el tiempo de aplicación de la carga respecto a la subrasante, ¿sí? Bueno, si tomamos un elemento o un material que está en la parte de aquí abajo y le hiciésemos la determinación del módulo, en una situación donde ya hay un comportamiento elástico y lineal, podríamos determinar para un material no confinado que la deformación resiliente, es decir, la parte elástica, es igual al acortamiento dividido la longitud cuando tenemos la solicitación que ha pasado por la superficie del pavimento. En una situación que sea confinado, tenemos la diferencia en donde tenemos la presión de confinamiento y la tensión desviadora. Nuevamente, la deformación resiliente va a ser el acortamiento sobre la longitud. Bueno, esto posiblemente lo hayan visto al equipamiento o en algunas materias anteriores. La determinación del módulo resiliente a través de un ensayo triaxial, ¿sí?, tanto para materiales sueltos, por ejemplo, suelo o bases, pero también se suele aplicar para materiales como mezclas asfálticas, que no es el caso, sino a los efectos de que ustedes vean otra aplicación en una imagen. Bueno, ¿cómo hacemos este ensayo de triaxial? Vamos a aplicar cargas cíclicas, ¿sí? Aparece la carga, desaparece un tiempo, aparece la carga, desaparece y así sucesivamente. Y tenemos deformaciones recuperables y no recuperables en un ciclo, luego en el otro ciclo se vuelve a repetir y esto va ascendiendo porque la deformación plástica permanente va aumentando, pero se va haciendo asintótica. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo con el ensayo triaxial? Y estamos haciendo la situación que veíamos en este gráfico. Aplicamos la carga, desaparece, aplicamos la carga, desaparece, así n ciclos, hasta que llegamos a una situación donde obtenemos este comportamiento prácticamente elástico y lineal. Si es compresión confinada, será de confinado y si no, será no confinado, ¿sí? Bien, habiendo determinado ese comportamiento, si bien no es no lineal, se lo asemeja a una linealidad luego de haber repetido cierta cantidad de ciclos de aplicación de carga. Las deformaciones, ¿sí?, están en función de un estado tensional. Es decir, este elemento que estaba aquí abajo, ¿sí?, no tendrá la misma deformación cuando la carga esté por encima, en la máxima carga, que cuando la carga se haya desplazado y las tensiones que está llegando son menores a la máxima, ¿sí? Entonces, hay un estado tensional o ese comportamiento depende del estado tensional, es decir, su deformación va a depender del estado tensional. Luego, determinaron que existen algunos comportamientos, llamados en este caso stress softening, para suelos finos o para suelos más gruesos, stress hardening, para materiales granulares, por ejemplo. Hay una determinación de una deformación resiliente o recuperable, ¿sí? La aplicación de las cargas se hace en función de o una simulación de lo que producirían las ruedas de un eje de carga, ¿sí? Y se hicieron relaciones para determinar estas variables. ¿Qué hacemos para determinar el módulo resiliente? Se aplica una secuencia de carga donde hay una presión de confinamiento que va variando y una presión desviadora también que va variando y se hace una repetición de n cantidad de ciclos, ¿sí?, hasta que se produce, digamos, la situación donde el material ha pasado para esta combinación de carga, de presión de confinamiento y de tensión desviadora, ha pasado de no lineal a asimilarse a un lineal. Es decir, hemos aplicado
tantos ciclos de estos hasta que hemos llegado a una situación prácticamente elástica y lineal, ¿sí? ¿Para quién? Para cada combinación de esta presión de confinamiento y presión desviadora. A partir de allí se obtienen las ecuaciones constitutivas del material, y cuando digo constitutivas se refiere a que tenemos un módulo resiliente para el material, pero que no es constante, sino que va a depender, es variable, del estado tensional, de la tensión desviadora, ¿sí?, que tiene ese material cuando se lo ha solicitado. Con lo cual, el comportamiento, más allá de las ecuaciones que no vienen al caso, el comportamiento nos está mostrando que el módulo resiliente para los que serían los suelos finos presentan este comportamiento de stress softening, en donde hay una disminución del módulo a medida que aumenta la tensión desviadora. Dicho de otra manera, el módulo no es constante, ¿sí? Y aquí vemos plasmado que el módulo del material no es constante, depende de la tensión como lo estamos viendo allí. Y esto ha sido elaborado para un nivel de humedad presente. Si variamos la humedad, esta ecuación, bueno, ascenderá o disminuirá de acuerdo a la situación, pero nuevamente el módulo es dependiente del estado tensional y de la condición de humedad. Esa es la primera apreciación. Otra apreciación que podemos hacer es que el módulo, ¿sí?, disminuye cuando aumenta la tensión desviadora. Si volvemos a nuestro esquema de pavimento, en una subrasante, la tensión desviadora va a ser mayor en la superficie que en la parte inferior de esa capa de subrasante, ¿sí? Con lo cual, si la tensión desviadora es mayor aquí que en la parte inferior, fíjense que va a presentar un menor módulo en la parte superficial de la subrasante que en la parte más inferior de la subrasante, ¿sí? Eso sería un comportamiento, digamos, inevitable, pero que es contraproducente a nuestro pavimento. En cuanto a los distintos tipos de suelo, ¿sí?, estudiaron y evaluaron para cada uno de ellos que había este comportamiento del módulo respecto a la tensión desviadora, y encontraron que había una tensión desviadora de un valor determinado, que no viene el caso, que generaba este quiebre y que fue adoptado para tomar el módulo correspondiente a esa tensión desviadora para cada uno de esos tipos de suelos, ¿sí? Porque de aquí, ¿cuál valor adoptamos de módulo resiliente? Bueno, adoptaron el valor que presentaba esta característica. En cuanto a los materiales de stress hardening, ¿sí?, donde el módulo aumenta con respecto a la tensión desviadora, ¿sí?, esta situación también genera la ecuación constitutiva, que es posible determinar la variación del módulo para cuando va variando la tensión, y que muestra que el módulo nuevamente depende del estado tensional, ¿sí?, porque va variando, y a su vez esto es para una determinada combinación de humedad del material, ¿sí? Bueno, hasta aquí tenemos la determinación del módulo resiliente a través del ensayo triaxial, ¿sí?, de los materiales granulares o finos y demás. El método ASTO considera el módulo resiliente como input, ¿sí? Si ustedes recordarán, volvemos bastante para atrás. En este nomograma, el módulo resiliente ingresa aquí en un punto, ¿sí? Lo lógico y lo más real sería establecer el módulo resiliente a través de los ensayos de los materiales para poder introducirlo dentro de ese nomograma. En la realidad sucede que el módulo resiliente, y más a los efectos de un prediseño o de aproximación, no se realiza el ensayo producto de que el equipamiento no está muy disponible en todos los laboratorios. Entonces se hacen algunas estimaciones, ¿sí? Esas estimaciones, ya algunas las hemos mencionado, es a través de correlaciones de CBR, ¿sí?, de CBR con el módulo, o de la clasificación de suelo con el módulo, etc. Obviamente, que fíjense dos aspectos. Primero,
la inexactitud o la menos precisión de estimarlo de esta manera, ¿sí? Por un lado, y por el otro, que si nosotros adoptamos, supongamos tenemos un módulo, un CBR de 8, ¿sí? Aquí tendríamos 8 por 10 a la 7 newton metro cuadrado de respuesta de módulo, ¿sí? Y ese valor es 8 por 10 a la 7, pero es constante. Y nosotros hemos visto que no es constante, que tiene una variación. De todas maneras, eso que les estoy mencionando, conceptualmente, lo que muestra es que el método ASTO hasta el año 93 considera un módulo. Los métodos más racionales, o los métodos racionales, lo que incluyen no es el valor de un módulo, sino que son las ecuaciones constitutivas obtenidas a través de esta metodología. Entonces, para las distintas tensiones del pavimento, calcula con los diferentes módulos resilientes en función de tener cargado esta ecuación constitutiva del comportamiento del material. Bien, otra manera de obtener el módulo resiliente, y una de las que propone también el método ASTO, es a través de estas pequeñas ecuaciones de correlación, donde dice que el módulo resiliente es igual a una constante B por el CBR. Esa B vale 1000 cuando el CBR del material es menor al 10%, y la ecuación presenta esta otra forma para cuando el CBR está comprendido entre 10 y 20. ¿Sí? Fíjense cómo hemos pasado de aquella situación un poco más compleja a algo tan simple que permite obtener un valor aproximado, como les venía diciendo. Bien, ahora, ¿el módulo resiliente es constante a lo largo del año? No, no es constante a lo largo del año. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que los materiales varían su estado de humedad más allá de que varíe su estado tensional. Entonces, si nosotros de alguna manera midiésemos a lo largo del año cuál es el comportamiento que presenta de módulo resiliente un material, veríamos que en algunos meses ese módulo tiene una estabilidad o una pequeña disminución, presenta variaciones de aumento, como podría ser, digamos, producto, aquí estamos midiendo no el módulo, sino la inversa del módulo, por eso que habla de la deflexión, ¿sí? Acá tenemos una pérdida de resistencia. Si el material se vuelve más blando, admite una mayor deformación, ¿sí? Acá, perdón, una confusión. Entonces, en materiales donde hay un congelamiento, por ejemplo, del agua que puede tener presente, esa deformación es menor, producto de que hay un módulo mayor, ¿sí? Porque hay un estado de humedad que ha variado, y si hay un descongelamiento, bueno, se da una situación inversa, donde hay una mayor deformación, producto de que el módulo ha disminuido. Más allá de este fenómeno, ¿sí? Lo que intento mostrar aquí es que el módulo no es constante a lo largo del año, ¿sí? ¿Y cómo considera el método ASTO la variación del módulo? Bueno, muy similar a lo que hacía el método Shell con la temperatura media ponderada. Para cada uno de los meses establece un módulo, ¿sí? Ese módulo para el mes de enero, ¿sí? A través de esta pequeña gráfica, ¿sí? Ese módulo tendrá un efecto destructivo, ¿sí? O a través de un coeficiente, ¿sí? Que está acá a la derecha, que se va a colocar digamos, a la derecha del mes correspondiente. Así para cada uno de los meses. Febrero tendrá otro módulo, o bueno, en este caso lo mantiene constante, marzo y así los demás. Cada uno tendrá un efecto destructivo. ¿Y por qué un efecto destructivo? Fíjense que a medida que el módulo es menor, tiene efectos destructivos mayores. ¿Eso por qué tiene que ver? Y porque si el módulo es menor, admite una mayor deformación, que es lo que veíamos en la gráfica anterior. Y si admite una mayor deformación, las diferentes capas se deforman más y tienen un mayor consumo de fatiga, o sea, están consumiendo más su vida útil. Luego, establecidos los 12 coeficientes de ponderación o de efecto destructivo para cada uno de los meses del año, establece
un coeficiente de ponderación promedio, ¿sí? Pues acá es la sumatoria, pero dividido 12, un coeficiente de ponderación promedio, ingresando a la inversa, permite obtener cuál es el módulo de la subrasante ponderado para el año, ¿sí? de esa subrasante que estamos queriendo evaluar, ¿sí? De esa manera considera la variación del módulo a lo largo del año. Bien, hasta aquí vamos a dejar con respecto al método ASTO. Vamos a continuar el día martes de la semana que viene, ¿sí? Con los distintos inputs que continúan para determinar el diseño a través del método ASTO. Como hacemos siempre, si hay alguna consulta, ¿sí? Abrimos el micrófono y conversamos. Bueno, mientras van pensando alguna pregunta, les voy comentando, algunos no estuvieron ayer, hicimos algunos comentarios respecto al parcial de la semana que viene, el día lunes, 14 a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en donde a partir de mañana van a poder matricularse en el curso, ¿sí? Que figuraba como IC-BC 2, que es Ingeniería Civil, Vía de Comunicación 2. Ese es el curso, que me habían comentado algunos que lo estaba visible. Yo les voy a subir a autogestión el link, la clave para poder matricularse. Va a estar abierto durante miércoles, jueves y viernes para que puedan matricularse. Por favor, no esperen el viernes a última hora, que es hasta las 20 horas del día viernes. Vayan matriculándose. Si surge algún inconveniente, me envían un mail, ¿sí? Les voy a poner acá en el chat mi mail, creo que ya lo tienen. Pero me escriben y atendemos si hay alguna situación particular que no puedan matricularse, ¿sí? Pero deberían todos poder matricularse sin ningún problema. Luego, habíamos comentado con respecto al parcial, que era muy sencillo, son 10 preguntas conceptuales y algunos pequeños ejercicios donde van a tener que establecer la determinación de una viscosidad de un ligante asfáltico a través de una ecuación. Van a necesitar una calculadora, van a tener que tener la mano. El ábaco de índice de penetración de ligantes asfálticos, esa pequeña gráfica también la tienen que tener a mano, disponible. También la tabla de clasificación de ligantes asfálticos, sea 5, sea 10, sea 20, sea 30, la van a necesitar. Las preguntas son, en su gran mayoría, todas conceptuales. Si un ligante asfáltico es un CA20 respecto a un CA30, tiene más penetración o menos penetración, o punto de ablandamiento, uno respecto del otro, como es mayor o menor, ¿sí? Solo esas dos tablas van a necesitar. Las demás preguntas son todas conceptuales, una determinación de cantidades de materiales para lo que sería la dosificación por método Marshall, ¿sí? Así que les recomiendo que esa tabla de determinación para los distintos porcentajes que vimos la calculen, están los valores, lo tienen calculado, pero hagan ustedes el ejercicio de determinar los valores para que hagan el entrenamiento y a la hora del parcial puedan estar, digamos, más ágiles. El parcial es muy sencillo, es muy rápido, y vamos a generar un Zoom el día lunes para que ustedes se conecten, y les había mencionado que va a ser con la cámara encendida, así que prepárense, digamos, en algún lugar donde puedan estar cómodos. Necesito verlos, y obviamente los micrófonos no, porque somos alrededor de 90, con lo cual podría llegar a haber un sonido que interfiera con el resto. Bueno, he hecho esas aclaraciones. No sé si hay alguna pregunta más con respecto a lo que vimos hoy. Fuimos un poco rápido. Vamos a volver sobre esto el martes de la semana que viene y vamos a hacer algunos ejercicios. Y en la guía de trabajos prácticos tienen varios ejercicios resueltos del método ASTO.
Bien, si no hay consultas, también reiterarles que el método ASTO, el resumen, también lo tienen en autogestión y están, la mayoría de estos aspectos vistos hoy están allí. Bueno, chicos, si no hay consultas,